Lima todavía olía a mar y a adobe cuando Guillermo Enrique Billinghurst Angulo llegó al mundo, un 27 de julio de 1825, con el Perú recién estrenando su independencia y todavía sin aprender a caminar sin muletas. La ciudad era una capital que se decía republicana, pero seguía respirando como virreinato. Calles estrechas, balcones de madera, campanas que marcaban el ritmo del día, y una jerarquía social que no se desarmaba con decretos. En ese paisaje nace un hombre que, décadas después, va a hablar de obreros, de jornadas, de derechos. Pero primero será otra cosa. Comerciante, hombre de cuentas, de muelles, de contratos, de paciencia. Su apellido ya suena a puerto. Billinghurst. No es un apellido limeño de los de siempre. No es un de la Riva, ni un de la Puente. Es un apellido que trae consigo la idea del viaje, del intercambio, de la carta que cruza océanos y llega con sellos y noticias. En el Perú del siglo XIX, eso significa poder de un tipo particular. No el poder de la espada ni el del púlpito, sino el de la mercancía y el crédito. El país, después de la independencia, vive una larga adolescencia violenta. Caudillos, pronunciamientos, constituciones que nacen y mueren, guerras civiles que se encienden por ambición y se apagan por cansancio. Y en medio de ese ruido, hay gente que aprende a sobrevivir con otra herramienta: el cálculo. Billinghurst crece en un tiempo en que la palabra Estado es más aspiración que realidad. Las aduanas son el corazón fiscal, los puertos, las arterias, y Lima, aunque se crea el cerebro, depende de lo que entra y sale por el Callao. El comercio no es un oficio romántico, es una disciplina. Hay que saber de pesos y medidas, de calidades, de rutas, de seguros, de plazos. Hay que saber leer el clima político como se lee el clima del Pacífico. Una calma puede ser engañosa, un viento puede cambiarlo todo. Y hay que tener estómago para la incertidumbre, porque el Perú del 19 es un país donde un decreto puede arruinar una operación, y una revolución puede cerrar un puerto. No se entiende a Billinghurst sin ese aprendizaje temprano, el de la realidad material. Antes de ser figura pública, es un hombre que se forma en la lógica del intercambio, en la cultura de la firma y el compromiso. En una sociedad donde la riqueza tradicional se apoya en la tierra y en los apellidos, el comerciante representa otra cosa: movilidad, el pragmatismo, una red de relaciones que no siempre coincide con la vieja aristocracia, y esa red, hecha de socios, consignatarios, agentes, capitanes de barco, empleados de aduana, va a ser su primera escuela política. Porque el comercio enseña algo que la retórica no enseña, que la voluntad sola no basta, que hay que negociar, que hay que medir fuerzas, que hay que saber cuándo insistir y cuándo esperar. El Perú de su juventud entra en la era del guano, esa fiebre blanca que transforma la economía y también la moral pública. El guano convierte a la costa en un imán para capitales y para ambiciones. El Estado se acostumbra a vivir de una renta extraordinaria, y esa costumbre es peligrosa. Cuando el dinero llega fácil, la administración se vuelve descuidada. Cuando el crédito internacional se abre, se firma sin mirar el mañana. En ese mundo el comerciante no es un espectador, es parte del mecanismo. El guano se exporta, se contrata, se adelanta, se hipoteca. Y alrededor de esa riqueza se forman grupos de influencia, se compran voluntades, se financian campañas, se sostienen gobiernos. Billinghurst, como empresario, se mueve en ese ecosistema. Aprende a tratar con el Estado, a lidiar con la burocracia, a entender que la política no es solo discursos, es permisos, concesiones, reglamentos, tarifas, es el precio del flete y el humor del ministro. Es el rumor de un cambio de gabinete que puede alterar una licitación, es la noticia de un bloqueo o de una guerra que encarece el seguro marítimo. La vida pública para él no empieza en un mitin, empieza en una oficina, con papeles sobre una mesa, con tinta y sellos. Y sin embargo, Lima no es solo comercio. Lima es también una ciudad que cambia de piel. A mediados del siglo XIX, la capital empieza a sentir la presión de la modernidad. Alumbrado, tranvías, obras públicas, higiene urbana, la vieja ciudad amurallada con sus hábitos coloniales, se ve obligada a abrirse. Las epidemias recuerdan que la belleza de los balcones no sirve de nada si el agua está contaminada. Los incendios recuerdan que la madera y el hacinamiento son una trampa. Y la población crece, se mezcla, se mueve. Aparecen nuevos barrios, nuevas necesidades, nuevas tensiones. En ese escenario la municipalidad no es un adorno, es un campo de batalla cotidiano. La alcaldía de Lima significa lidiar con lo que la gente toca y sufre. El empedrado de las calles, el abastecimiento de alimentos,
Los mercados, la limpieza, el orden público, el transporte, el alumbrado. Es la política cinépica, pero con consecuencias inmediatas. Y Billinghurst, que viene del mundo de los números y los contratos, encuentra ahí un terreno donde su estilo puede funcionar. Gestión, administración, decisión práctica. Antes de llegar a ese punto, su vida atraviesa el gran trauma nacional, la Guerra del Pacífico. Cuando Chile invade y ocupa Lima en 1881, el país se parte en pedazos. No es solo una derrota militar, es una humillación social. La capital, acostumbrada a mirarse como centro civilizado, se ve ocupada. Las instituciones se desordenan. La economía se hunde. El comercio se paraliza o se reconfigura bajo condiciones impuestas, y la sociedad aprende una lección amarga. El Estado puede desaparecer de un día para otro, y entonces lo único que queda son redes. Familias, oficios, supervivencia. Para un hombre de negocios, la guerra no es una abstracción patriótica. Es quiebra, escasez, incertidumbre, riesgo. Es el cierre de rutas, la pérdida de mercancías, la volatilidad del crédito. Es también el surgimiento de nuevas oportunidades para quienes saben moverse en el caos. Pero esas oportunidades tienen un precio moral. El Perú de posguerra queda endeudado, fragmentado, con una élite que intenta recomponerse y con sectores populares que cargan el peso de la reconstrucción sin recibir el reconocimiento. En las décadas siguientes, el país entra en lo que se conocerá como la República Aristocrática, dominada por el Partido Civil y por una élite costeña que se presenta como moderna, ordenada, civilista, en contraste con el caudillismo militar del siglo anterior. Es un proyecto de estabilidad, sí, pero también de control. Control del Congreso, de la prensa influyente, de las redes económicas. Un país que quiere atraer capital extranjero, exportar materias primas, mantener la paz social. Y para mantener esa paz muchas veces se prefiere que la política sea un asunto de pocos. Billinghurst no nace políticamente en ese mundo. Llega a él con una biografía distinta. No es el típico tribuno de salón. No es el abogado que vive de la palabra. Es un hombre que ha visto cómo se mueve el dinero y cómo se rompe un país. Y cuando entra a la vida pública municipal, lo hace con una idea muy concreta de lo que significa gobernar. Resolver. Hacer que las cosas funcionen. Que la ciudad respire. La alcaldía de Lima, cuando le toca asumirla, no es un cargo ceremonial. La capital enfrenta problemas de infraestructura, de salubridad, de servicios. La modernización urbana no es una línea recta. Es una pelea contra la inercia, contra intereses, contra la falta de recursos, contra la corrupción pequeña y grande. El alcalde tiene que negociar con regidores, con comerciantes, con propietarios, con el gobierno central. Tiene que escuchar a los vecinos que se quejan por el polvo, por el barro, por la basura, por el precio del pan. Tiene que lidiar con el mercado, con los mataderos, con el control de alimentos. Tiene que pensar en el tránsito de carretas y tranvías, en el alumbrado que falla, en las acequias que se desbordan. Y ahí aparece una imagen que lo va a perseguir toda la vida. La plaza. La plaza como lugar físico y como símbolo. La Plaza Mayor, con su catedral y su palacio, con su historia de proclamaciones y castigos, sigue siendo el escenario donde la ciudad se mira a sí misma. Pero también están las otras plazas, las de barrio, las de mercado, donde la gente común discute, compra, protesta. La política municipal es, en el fondo, una conversación permanente con esa plaza. Con su ruido, con su impaciencia, con su memoria, Billinghurst construye redes en Lima, no solo con los grandes nombres, sino con los engranajes de la ciudad. Comerciantes minoristas, transportistas, proveedores, empleados municipales, dirigentes vecinales. La municipalidad es una máquina que funciona con personas, y quien la dirige aprende rápido que el poder no está solo en el decreto, sino en la capacidad de hacer que otros ejecuten. Ese aprendizaje aparentemente técnico es profundamente político, porque enseña algo peligroso, que la legitimidad puede venir del resultado, no solo del procedimiento. Si la calle se ilumina, si el mercado se ordena, si el agua llega, la gente perdona muchas cosas. Y si no llega, la gente no perdona nada. En la Lima de fines del 19 y comienzos del 20, la modernización trae consigo una nueva clase trabajadora urbana. No es todavía el proletariado industrial masivo de otras latitudes, pero ya hay obreros de talleres, de imprentas, de fábricas pequeñas, de servicios. Hay estibadores en el Callao. Hay trabajadores del transporte, hay artesanos que se organizan, aparecen sociedades de auxilio mutuo, sindicatos incipientes, periódicos obreros. La ciudad se llena de voces que antes no tenían micrófono,
Y esas voces empiezan a pedir algo que suena simple y es explosivo. Tiempo. Menos horas de trabajo, más descanso, más dignidad. Billinghurst, desde su experiencia de gestión y su contacto con la vida económica, no puede ignorar ese cambio. Lo ve en los mercados, en los muelles, en las calles. Lo ve en la tensión entre el patrón que quiere producir más y el trabajador que ya no acepta vivir solo para trabajar. Lo ve en la prensa que empieza a hablar de cuestión social. Lo ve en la manera en que la ciudad se calienta cuando hay huelga, cuando hay represión, cuando hay muertos. Pero antes de convertirse en el político nacional que la historia recuerda, Billinghurst es un hombre que se hace un nombre en Lima, por su capacidad de moverse entre mundos, entre el mundo de los negocios y el mundo de la administración pública, entre el lenguaje del contrato y el lenguaje del vecino, entre el despacho y la calle. Esa habilidad no es carisma puro, es oficio. Es saber escuchar sin prometer demasiado, y prometer lo suficiente para que la gente siga escuchando. Es saber cuándo una obra pública es realmente necesaria y cuándo es un capricho. Es saber que la ciudad no se gobierna solo con ideas, sino con presupuesto. La república aristocrática, con su Congreso fuerte y su cultura parlamentaria, mira con recelo a los hombres que se apoyan demasiado en la popularidad. Prefiere el acuerdo entre notables, la negociación discreta, el equilibrio de intereses. Y sin embargo, la propia modernización que esa élite impulsa crea las condiciones para que surjan líderes con otro estilo. Más directo, ni más plebeyo, más dispuesto a hablarle a la multitud. Billinghurst empieza a encajar en esa grieta, no porque sea un revolucionario, sino porque entiende que la ciudad ya no es la misma, que la plaza ya no se calla. Su trayectoria municipal lo coloca en un lugar estratégico, visible, pero no todavía atrapado por las grandes guerras partidarias. La alcaldía es una vitrina. Cada decisión se nota, cada error se paga y cada acierto se recuerda. En una época sin redes sociales, la reputación se construye con rumores, con editoriales, con conversaciones en cafés, con comentarios. En el tranvía, con lo que se dice en el mercado. Un alcalde puede convertirse en tema de conversación nacional si logra encarnar algo que la gente siente que falta. Eficacia, cercanía, energía. Billinghurst va acumulando esa reputación. Y con ella también enemigos, porque la gestión toca intereses. Ordenar un mercado afecta a quienes se benefician del desorden. Regular un servicio afecta a quienes ganan con la informalidad. Cobrar impuestos municipales afecta a propietarios que preferirían no pagar. La modernización urbana no es neutral. Redistribuye costos y beneficios, y cada redistribución genera resistencia. En Lima, además, la prensa tiene un papel decisivo. Los diarios no solo informan, forman opinión, construyen personajes, destruyen reputaciones. La élite lee la prensa como quien lee un parte de guerra. Los políticos la temen y la usan. Billinghurst aprende a convivir con ese espejo deformante. A veces lo retratan como administrador capaz, a veces como ambicioso, a veces como demagogo en potencia. La palabra demagogo, en esa época, es un insulto elegante. Significa alguien que se apoya en la multitud para presionar a las instituciones. Y esa sospecha empieza a rondarlo incluso antes de que llegue al poder nacional. Su vida personal, como la de tantos hombres públicos del siglo XIX, se mezcla con la vida social de la capital. Clubes, tertulias, redes familiares, relaciones de confianza que se tejen en cenas y reuniones. Pero Billinghurst no es solo un hombre de salón. Su origen y su oficio lo conectan con el mundo del trabajo y del comercio cotidiano. Esa doble pertenencia lo vuelve difícil de clasificar. No es un aristócrata puro. No es un outsider absoluto. Es un puente, y los puentes en política son útiles, hasta que estorban. Mientras tanto, el Perú cambia de ritmo. El siglo XX trae nuevas presiones. Capital extranjero más presente, exportaciones que crecen, pero también desigualdades más visibles. La ciudad se expande. El Callao late con fuerza. Los obreros se organizan mejor. Las ideas anarquistas y socialistas circulan en panfletos, en periódicos, en conversaciones de taller. La cuestión social deja de ser un tema de filántropos y se convierte en un problema de orden público. Huelgas, paros, manifestaciones. Y la respuesta del Estado oscila entre la represión y la concesión mínima. Billinghurst observa ese tablero con ojos de administrador. Sabe que una ciudad no puede funcionar si el conflicto social se vuelve permanente. Sabe que el orden no se sostiene solo con policía. Y sabe también que la élite parlamentaria muchas veces subestima el poder de la calle porque vive lejos de ella, porque la mira desde el balcón. En su paso por la municipalidad, Billinghurst aprende algo que no se aprende en el Congreso. El pulso de la gente, la que paga el pan, la que espera el tranvía, la que trabaja en el muelle,
la que se enferma por agua sucia, la que se indigna cuando siente injusticia. Esa experiencia lo marca y lo empuja poco a poco hacia una idea peligrosa para el sistema político de su tiempo: que la legitimidad no se agota en el hemiciclo, que hay otra fuente de fuerza: la plaza y el hemiciclo. Dos escenarios que en el Perú de comienzos del siglo XX empiezan a mirarse con desconfianza. El hemiciclo se cree dueño de la legalidad, de la forma, del procedimiento. La plaza se cree dueña de la realidad, del número, del hambre, del sudor. Cuando ambos se alinean, un país avanza. Cuando chocan, el país tiembla. Billinghurst, todavía antes de ser presidente, ya está parado en esa línea de choque. Su figura municipal lo ha acostumbrado a responder a demandas concretas, a sentir la presión directa, y esa presión, cuando se vuelve política nacional, puede ser un arma, pero también una trampa, porque quien se acostumbra a gobernar con el oído en la calle puede terminar creyendo que la calle lo autoriza a todo, y quien se acostumbra a resolver sin pedir permiso puede terminar chocando con quienes viven de dar o negar permisos. En la Lima de su tiempo, la modernidad no llega como una fiesta. Llega como una obra en construcción: polvo, ruido, andamios, conflictos. Y en medio de esa obra, Billinghurst se va convirtiendo en un personaje cada vez más grande que su cargo. Un hombre que entiende el lenguaje del progreso, pero también el lenguaje del malestar. Un empresario que sabe que la economía necesita estabilidad, pero que la estabilidad no se compra solo con discursos de orden. Un político municipal que empieza a mirar más allá de las calles y los mercados, hacia el tablero nacional donde se decide el destino del país. Porque la municipalidad al final es una escuela de poder. Te enseña a mandar sin ejército, te enseña a negociar sin tratados, te enseña a sobrevivir a la crítica diaria, y te enseña sobre todo que la gente no espera, la gente exige, la gente empuja. La gente se reúne en la plaza cuando siente que el hemiciclo habla un idioma que no entiende o que no quiere entender. Guillermo Billinghurst llega a la vida pública con esa marca, la del hombre práctico que no se enamora del procedimiento por el procedimiento. Y esa marca, que en la alcaldía puede ser virtud, en la política nacional puede convertirse en dinamita, pero todavía falta. Todavía está el camino desde la ciudad al país, desde el despacho municipal al palacio de gobierno, desde la gestión de lo cotidiano a la tormenta de lo histórico. Por ahora Lima lo conoce como un hombre que ha aprendido a moverse entre intereses, a construir redes, a administrar una ciudad que se moderniza a golpes. Un hombre que ha visto al Perú caer y levantarse, endeudarse y prometerse a sí mismo un futuro mejor. Un hombre que entiende que el poder no siempre se gana en el hemiciclo, y que a veces, cuando el aire se carga de electricidad social, y en la plaza empieza a hablar más fuerte que cualquier discurso parlamentario, y cuando la plaza habla hay quienes escuchan para negociar, y hay quienes escuchan para mandar. Billinghurst, desde temprano, parece inclinarse por lo segundo. En el Perú de la República aristocrática, la política se parece a una casa con puertas pesadas, madera noble, cerraduras caras, y un portero que conoce los apellidos de memoria. Se entra por invitación, por parentesco, por pacto. Se entra sobre todo por el Congreso. El hemiciclo como filtro, como aduana de la voluntad nacional. Y, sin embargo, afuera de esa casa, la ciudad ya no es la misma que los civilistas creían administrar desde sus clubes. Lima se ensancha, el Callao se endurece, los talleres se multiplican, los periódicos obreros circulan de mano en mano con tinta fresca y rabia antigua. La plaza empieza a tener su propia gramática. Billinghurst, con su pasado de comerciante y su experiencia municipal, no llega a ese mundo como un doctrinario. Llega como alguien que ha visto cómo se atasca una ciudad cuando el engranaje social se traba. Ha visto el precio del pan subir como sube una marea. Ha visto el rumor de huelga correr más rápido que cualquier decreto. Ha visto también cómo la autoridad se vuelve un gesto vacío cuando no puede garantizar lo básico: trabajo, orden, abastecimiento, un mínimo de justicia cotidiana. Y en esa época, justicia no es una palabra abstracta. Es el jornal, es el horario, es el capataz, es el policía, es el juez que mira para otro lado. La república aristocrática presume de estabilidad, y la tiene, comparada con el siglo XIX de pronunciamientos y caudillos, pero esa estabilidad es selectiva. Protege el circuito exportador, el crédito, la propiedad, la calma de los barrios acomodados. En los márgenes la vida es otra cosa. El Estado aparece como recaudador y como gendarme, no como garante, y cuando el Estado se asoma con reformas, lo hace con timidez, como quien teme molestar a los dueños de la casa. A comienzos del siglo XX, el Perú está atado a un modelo económico que mira hacia afuera. Azúcar, algodón, minerales,
Capitales extranjeros, sobre todo británicos y luego estadounidenses, se incrustan en ferrocarriles, puertos, enclaves. La modernización llega, sí, pero llega con factura. Y la factura la paga el que trabaja 12, 14 horas, el que vive en cuartos húmedos, el que respira polvo de taller, el que carga sacos en el muelle hasta que la espalda se vuelve una sola contractura. En Lima y el Callao, esa gente empieza a organizarse con una disciplina que asusta a los de arriba. Sociedades de resistencia, mutuales, comités, periódicos, palabras nuevas, solidaridad, huelga general, 8 horas. Billinghurst escucha esas palabras sin el reflejo automático del desprecio. No porque sea un obrero, no porque venga de la miseria, sino porque su biografía lo ha entrenado para otra cosa. Para leer fuerzas, para entender que un puerto paralizado no es un titular, es una economía detenida, que una ciudad en huelga no es un capricho. Es una señal de que el pacto social se está rompiendo. Y cuando un pacto se rompe, no basta con citar la Constitución, hay que recomponerlo, o aplastarlo, y aplastar en el largo plazo sale caro. En el tablero nacional, el Partido Civil sigue siendo el gran organizador del poder, presidentes que se suceden con el sello de la élite, Eduardo López de Romaña, José Pardo y Barreda, Augusto B. Leguía en su primer gobierno. Un país que quiere parecerse a Europa en sus formas, pero que conserva una estructura social rígida, con una ciudadanía limitada en la práctica por alfabetización, por clientelas, por exclusiones. El Congreso es fuerte, la prensa influyente es fuerte, los grupos económicos son fuertes. El Ejecutivo, si no tiene un partido sólido detrás, camina sobre vidrio. Y ahí aparece el detalle que cambia el tono de la historia. Billinghurst no es el candidato natural de esa maquinaria. No es el heredero de un linaje civilista, no es el hombre que tranquiliza a los notables con solo entrar a un salón. Es, más bien, el tipo de figura que crece cuando el sistema se vuelve demasiado estrecho para contener lo que está pasando en la calle. ¿Un hombre que entiende el lenguaje de la administración? Sí, pero que también sabe hablarle a la multitud sin pedir disculpas por hacerlo. La política peruana de esos años se cocina en 2 fuegos. En el hemiciclo, con interpelaciones, comisiones, pactos, vetos, maniobras, y en la plaza, con mítines, huelgas, manifestaciones, presión directa, la élite prefiere el primer fuego. Controlable, previsible, con reglas que ellos mismos han escrito. Billinghurst empieza a apostar por el segundo, no como un romántico de la calle, sino como alguien que intuye que la calle puede ser palanca cuando el Congreso se convierte en muro. En 1912, el país entra en un ciclo electoral que parece rutinario y termina siendo un terremoto. El presidente saliente, Augusto B. Leguía, está por dejar el poder. El civilismo busca mantener el control. El candidato que se perfila desde el establishment es Antero Aspíllaga, figura asociada al Partido Civil, al orden de siempre, a la continuidad. Del otro lado, aparece Billinghurst, con un perfil distinto, con un discurso que no se limita a la administración elegante del Estado, sino que toca la fibra de la cuestión social, y en un país donde el voto no es universal ni plenamente libre, donde las redes de poder local pesan, donde la presión de los notables suele decidir más que la voluntad popular, esa diferencia debería bastar para condenarlo a la derrota. Pero la política no es solo aritmética electoral, es clima, es temperatura, y en 1912 la temperatura está subiendo. Lima y el Callao son un hervidero. Los trabajadores portuarios, los tranviarios, los tipógrafos, los panaderos, los obreros de talleres han aprendido a coordinar. Hay huelgas que paralizan servicios esenciales, hay mítines donde se habla de derechos con una seguridad nueva, hay dirigentes que no piden permiso para existir, y hay una sensación, extendida incluso entre sectores medios, de que el sistema parlamentario está demasiado cómodo, demasiado cerrado, demasiado sordo. Billinghurst se convierte, en ese contexto, en un símbolo útil para muchos, para los trabajadores, porque parece dispuesto a escuchar, para sectores anticivilistas, porque representa una cuña contra el monopolio político, para quienes están cansados de la política. De club, porque su estilo es más directo. No es que todos compartan un programa, comparten una oportunidad, y la oportunidad se llama desordenar el tablero. La campaña de 1912 no se vive solo en discursos impresos. Se vive en la calle, en la plaza, en los alrededores del Congreso, en el rumor que corre por los tranvías y por los mercados, en las imprentas que trabajan de noche, en los cafés donde se discute con voz baja y ojos atentos. La ciudad se politiza con una intensidad que incomoda a quienes preferirían que la política siguiera siendo un asunto de pocos.
El mecanismo formal de elección presidencial en el Perú de entonces pasa por el Congreso cuando no hay mayoría clara en el voto popular, y ahí está el nudo. El hemiciclo, dominado por fuerzas afines al civilismo, tiene la capacidad de inclinar la balanza hacia Aspíllaga. La casa con puertas pesadas se prepara para cerrarse, pero afuera, la plaza no está dispuesta a aceptar el trámite como si fuera un simple procedimiento. La presión popular se vuelve un actor, no un telón de fondo. Un actor que grita, que marcha, que amenaza con paralizar la ciudad. La idea de que el Congreso elija contra el clima de la calle se vuelve peligrosa, no solo por el riesgo de violencia, sino por el riesgo de ingobernabilidad. Y en política, a veces, el miedo a la ingobernabilidad pesa más que la fidelidad a un candidato. Así, Billinghurst llega a la presidencia en 1912 con una legitimidad peculiar. No es el producto puro del hemiciclo, pero tampoco es una revolución que haya tomado el poder por la fuerza. Es una victoria nacida de la presión, de la plaza empujando la puerta del Congreso hasta que la bisagra cruje. Y esa forma de llegar marca todo lo que viene después, como una cicatriz que no se puede maquillar, porque quien llega así aprende una lección inmediata. La calle funciona, la calle abre puertas, la calle dobla voluntades, y quien aprende esa lección puede volverse adicto a ella. El día que Billinghurst asume, el Perú no se transforma por decreto. El Palacio de Gobierno sigue siendo el mismo edificio con su solemnidad, sus guardias, sus pasillos donde el eco repite pasos. Los ministerios siguen llenos de funcionarios que han servido a otros presidentes y que saben esperar. El Congreso sigue ahí, con su orgullo institucional, con su capacidad de bloquear, de interpelar, de desgastar. La prensa sigue ahí, con su pluma afilada y sus alianzas. Y el ejército silencioso observa, siempre observa. Billinghurst entra al poder con una promesa implícita: atender la cuestión social, no como caridad, sino como política. Eso, en el Perú de 1912, es dinamita envuelta en papel oficial, porque tocar el mundo del trabajo significa tocar el costo de producción, la disciplina laboral, la autoridad del patrón, el margen de ganancia. Significa también reconocer a los trabajadores como interlocutores. Y reconocer a un interlocutor es darle existencia política. La plaza que lo ayudó a llegar espera resultados, rápidos, concretos, no discursos, no comisiones eternas. La plaza no tiene paciencia parlamentaria. La plaza tiene hambre de tiempo. Menos horas, más descanso, menos arbitrariedad. Y Billinghurst, con su instinto de administrador que resuelve, siente esa presión como un mandato directo. Pero el hemiciclo no lo ve así. Para el Congreso, la legitimidad no se mide por aplausos en la calle, sino por procedimientos, por mayorías, por equilibrios y, sobre todo, por la preservación de un orden político donde el Ejecutivo no se convierta en un caudillo plebiscitario. La palabra plebiscito en esos años no es un tecnicismo, es una amenaza. Es la idea de saltarse a los representantes y hablarle directamente al pueblo. Es la plaza entrando al hemiciclo sin invitación. Billinghurst, desde el inicio, gobierna con esa tensión en el aire. Cada decisión tiene doble lectura. Si se acerca a los trabajadores, la élite lo acusa de demagogia. Si negocia con la élite, la plaza lo acusa de traición. Y en medio, el Estado real. Presupuestos limitados, burocracia lenta, intereses cruzados, un país que no es solo Lima, sino también haciendas, minas, regiones donde el poder local es casi feudal. La República aristocrática ha construido un sistema donde el Congreso no es un simple legislador. Es un centro de poder que puede asfixiar al Ejecutivo. Interpelaciones a ministros, censuras, bloqueos presupuestales, maniobras para desgastar. Y la prensa, alineada muchas veces con los intereses civilistas, amplifica cada tropiezo. Un presidente sin mayoría parlamentaria es un presidente en guerra fría permanente. Billinghurst intenta armar su propio sostén político, pero no tiene un partido disciplinado como el civilismo. Tiene apoyos, tiene simpatías, tiene alianzas circunstanciales. Y tiene sobre todo la plaza. Esa plaza que puede llenar calles, que puede paralizar servicios, que puede convertir una discusión parlamentaria en un problema de orden público. En los primeros meses el país vive una especie de expectativa eléctrica. Los trabajadores miran al palacio como quien mira una puerta que por fin podría abrirse. Los empresarios miran con recelo calculando costos. Los civilistas miran con desconfianza midiendo cada gesto. Y Billinghurst, en el centro, se mueve con una mezcla de convicción y urgencia. Sabe que su ventana es corta. Sabe que si no entrega algo tangible, la plaza se le enfría. Y si la plaza se le enfría, se queda solo frente al hemiciclo. La vida cotidiana de Lima en esos años ayuda a entender por qué la presión social es tan intensa. La ciudad no es una postal.
Es polvo en verano, barro en invierno. Es tranvías que chirrían, caballos que dejan su rastro, mercados donde el olor a carne y a fruta madura se mezcla con el humo. Es barrios donde el hacinamiento convierte cualquier enfermedad en amenaza colectiva. Es talleres donde el ruido de las máquinas no deja pensar, donde el reloj del patrón manda más que cualquier ley. Es el Callao con su salitre, con su ritmo de carga y descarga, con hombres que viven al día y que saben que un día sin trabajo es un día sin comida. En ese mundo, la jornada laboral no es un debate académico. Es la diferencia entre ver a los hijos despiertos o verlos dormidos. Es la diferencia entre tener fuerzas para leer un periódico o caer rendido. Es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Por eso la consigna de las 8 horas prende como fuego en paja seca. Billinghurst entiende que si quiere sostenerse, necesita convertir esa consigna en política, y al mismo tiempo entiende que el Congreso puede bloquearlo. Entonces aparece su rasgo más característico, la tendencia a buscar atajos de legitimidad. Si el hemiciclo no acompaña, la plaza presiona. Si la ley se demora, el decreto acelera. Si el procedimiento estorba, se lo empuja. Esa forma de gobernar no nace de la nada. Viene de su experiencia municipal, donde la urgencia manda y donde el vecino no acepta excusas. Pero el país no es una municipalidad. El país tiene un Congreso que se siente guardián del orden institucional, y ese guardián, cuando se siente amenazado, muerde. La relación entre Billinghurst y el Congreso se va tensando desde temprano. No es un choque de un día. Es una acumulación, interpelaciones que buscan exhibir debilidad, debates que se vuelven arenas de humillación, ministros que caen, proyectos que se entrampan, y cada entrampamiento alimenta la narrativa de la plaza. No los dejan gobernar. Una frase simple, eficaz, peligrosa. Porque cuando la gente cree que no los dejan, la tentación es saltarse a quienes no dejan. Y cuando un presidente empieza a pensar en saltarse al Congreso, el Congreso empieza a pensar en cómo sacarse de encima al presidente. En 1912 y 1913, el movimiento obrero peruano no es un bloque único, pero sí es un actor creciente. Hay influencias anarquistas, hay mutualismo, hay organizaciones por oficio, hay periódicos que educan políticamente, que traducen ideas de Europa, que adaptan consignas a la realidad local, y hay una práctica que se vuelve cada vez más sofisticada. La huelga como herramienta de negociación y como demostración de fuerza. Billinghurst, al acercarse a ese mundo, no solo busca justicia social, busca base política, y esa base, a diferencia de las alianzas parlamentarias, se expresa en cuerpos en la calle, en números, en ruido, en capacidad de paralizar. Es una base que no se sienta en curules, pero que puede rodear el edificio donde están las curules. La élite civilista interpreta ese acercamiento como una amenaza existencial, no porque no entiendan que hay problemas sociales, sino porque temen el precedente. Un presidente que gobierna apoyándose en sindicatos puede convertir la política en una competencia de movilización, no de negociación entre notables. Puede convertir la plaza en árbitro, y si la plaza es árbitro, el hemiciclo pierde su monopolio. En ese clima, cada gesto se vuelve símbolo. Un encuentro con dirigentes obreros no es solo una reunión, es una señal. Un discurso donde se menciona la jornada de 8 horas no es solo retórica, es una declaración de guerra para algunos. Un conflicto laboral en el Callao no es solo un conflicto, es una prueba de quién manda. Si el Estado, si el patrón, si el sindicato. Billinghurst empieza a ser visto como el presidente que escucha a los de abajo, y al mismo tiempo como el presidente que no respeta las formas de los de arriba. Esa dualidad lo fortalece y lo debilita a la vez. Lo fortalece porque le da un aura de hombre distinto, de reformista. Lo debilita porque lo deja sin refugio en el sistema tradicional. En el Perú de entonces, un presidente sin refugio parlamentario depende de dos cosas: de su capacidad de mantener la calle de su lado y de la neutralidad o lealtad del ejército. Y el ejército, en la República aristocrática, es una institución que ha sido profesionalizada en parte, pero que sigue siendo un actor político potencial. No necesita hablar para hacerse sentir, basta con que exista. Basta con que los políticos sepan que, en última instancia, la fuerza organizada está ahí, esperando el momento en que el conflicto civil se vuelva ingobernable. Mientras Billinghurst intenta avanzar, el Congreso se atrinchera. No necesariamente por un plan único, sino por instinto de cuerpo. El hemiciclo se defiende. Se defiende de la idea de que la plaza pueda dictar la agenda. Se defiende de la posibilidad de que el Ejecutivo se convierta en un poder que no pide permiso. Y en esa defensa la obstrucción se vuelve táctica cotidiana. La prensa juega su papel con precisión quirúrgica. Editoriales que hablan de orden, de respeto a las instituciones, de peligro de la demagogia.
Caricaturas, rumores, denuncias. La figura de Billinghurst se va cargando de adjetivos. Y los adjetivos, en política, son armas. Preparan el terreno para justificar lo que venga después. En la calle, en cambio, el lenguaje es otro. Ahí se habla de derechos, de justicia, de 8 horas, de pan. Se habla de los de arriba y los de abajo, con una claridad que el Congreso detesta porque simplifica demasiado, porque convierte matices en bandos. Pero esa simplificación es poderosa, y Billinghurst, consciente o no, se beneficia de ella. Su presidencia desde el inicio es una carrera contra el tiempo, no porque el mandato sea corto en el papel, sino porque la política real lo es. Cada mes sin resultados enfría a la plaza. Cada choque con el Congreso desgasta. Cada ministro censurado es una herida. Cada concesión a la élite es una decepción para los trabajadores. Y cada gesto hacia los trabajadores es una provocación para la élite. En ese equilibrio imposible, Billinghurst empieza a perfilar una idea que en el Perú de entonces suena casi sacrílega. Apelar directamente al pueblo como fuente de legitimidad superior, no como un recurso retórico, sino como un mecanismo político. La palabra plebiscito empieza a flotar en el ambiente como un fantasma que recorre pasillos y plazas. Para la calle puede sonar a justicia, que decida la mayoría. Para el Congreso suena a golpe blanco. Un modo de desarmar la representación y concentrar poder, y lo más inquietante es que Billinghurst parece cómodo con esa posibilidad, porque su experiencia le ha enseñado que cuando el procedimiento se vuelve obstáculo, la presión social puede destrabar. Lo ha visto en Lima, lo ha vivido en 1912, y ahora, desde Palacio, la tentación es mayor. Si la plaza lo llevó al poder, la plaza puede sostenerlo contra el hemiciclo, pero sostenerse así tiene un costo. La plaza es volátil. Se enciende rápido y se apaga rápido. Exige, no espera. Y además, la plaza no firma acuerdos. No garantiza mayorías estables. No redacta leyes. La plaza empuja, pero no administra. Y un país no se gobierna solo empujando. Mientras tanto, el Perú profundo observa con distancia y con sus propios problemas. En las haciendas, las relaciones laborales siguen marcadas por formas de servidumbre y coerción. En las minas el trabajo es duro y peligroso. En las regiones, el poder local puede ser más determinante que cualquier decreto limeño. Billinghurst gobierna desde una capital que cree ser el país, pero el país es más grande, más desigual, más difícil. Aún así, el centro político está en Lima, y Lima vive esa pugna como un espectáculo diario. La plaza y el hemiciclo. Dos legitimidades que se miran como enemigos. En el Congreso, discursos sobre la Constitución. En la calle, consignas sobre el pan y las horas. En Palacio, un presidente que intenta caminar sobre esa cuerda floja sin caer. La llegada de Billinghurst al poder en 1912 no cierra una crisis, la abre, porque demuestra que el sistema puede ser forzado desde afuera, que la presión popular puede torcer una decisión parlamentaria, y una vez que eso ocurre, nadie vuelve a dormir igual. El Congreso se vuelve más defensivo, la élite se vuelve más temerosa, los trabajadores se vuelven más conscientes de su fuerza, y Billinghurst, en el centro, se convence de que su autoridad no depende tanto de los votos en el hemiciclo como del pulso en la plaza. Esa convicción es su motor y su condena. En los pasillos del poder se empieza a hablar de él como de un hombre que no entiende o no acepta las reglas no escritas de la república aristocrática. Esas reglas que dicen, se negocia en privado, se cede en silencio, se gobierna sin sobresaltos, se evita encender a la calle. Billinghurst hace lo contrario. O al menos no teme que la calle se encienda. A veces parece buscarlo, porque una plaza encendida es una plaza útil cuando el hemiciclo se cierra. Y así, con el eco de 1912 todavía vibrando en las paredes del Congreso, con los sindicatos midiendo fuerzas, con la prensa afilando plumas, con el ejército observando desde su quietud, el Perú entra en una etapa donde cada conflicto laboral puede convertirse en crisis política, y cada debate parlamentario puede terminar en manifestación. La plaza y el hemiciclo ya no son escenarios separados. Son dos frentes de una misma guerra. Billinghurst ha llegado a la presidencia por una puerta que se abrió a empujones, y cuando uno entra así, rara vez se conforma con caminar despacio por los pasillos. En 1913, Lima amanece con un sol que no calienta del todo, y con un aire que huele a carbón húmedo, a establo, a tinta de imprenta. La ciudad se mueve temprano. Los tranvías metálicos rechinan en las curvas. Los pregoneros se abren paso entre carretas. Y en los portales del centro, bajo techos altos que guardan sombra, se cruzan dos conversaciones que casi nunca se tocan. En una mesa, café y periódicos. Instituciones, orden, peligro. En otra, pan duro y mate, jornada,
salario, 8 horas. Billinghurst está en palacio, pero no gobierna desde un pedestal. Gobierna como quien siente el piso vibrar. Porque el piso vibra, no es metáfora. Vibra cuando el Callao se detiene. Vibra cuando los talleres cierran sus puertas y los obreros se quedan afuera, en grupos, hablando bajo, mirando de reojo a la policía. Vibra cuando una manifestación baja por las calles estrechas del centro y el sonido de los pasos se vuelve un tambor que rebota en las paredes. La plaza y el hemiciclo. Dos escenarios que se disputan el derecho a decir, esto es el Perú. En el hemiciclo, Billinghurst es un presidente sin bancada sólida, sin esa maquinaria disciplinada que convierte la política en trámite. En la plaza, en cambio, es el hombre que llegó porque la calle empujó. Y esa memoria reciente, la puerta que se abrió a presión, no se borra. Se convierte en método, en tentación, en amenaza. Los primeros meses de su gobierno son una sucesión de gestos que, vistos desde arriba, parecen provocaciones, y vistos desde abajo, parecen por fin señales de vida. Reuniones con dirigentes obreros, palabras públicas sobre la cuestión social que no suenan a sermón, sino a agenda. Una disposición a escuchar que, en un país acostumbrado a que el Estado hable desde la altura, se siente casi indecente. Pero escuchar no es gobernar. Gobernar es decidir. Y decidir, en ese Perú, significa tocar intereses con nombre y apellido. La jornada laboral es el nervio expuesto. En los muelles, en los talleres, en las fábricas incipientes, el día se estira como una cuerda hasta que se rompe. 12 horas, 14, a veces más. Si hay carga que sacar, si hay pedido que cumplir, si el capataz está de mal humor o si el patrón quiere aprovechar la temporada. El reloj no es un instrumento, es un látigo. Y la consigna de las 8 horas, que en Europa ya tiene historia de sangre y de huelgas, en Lima y el Callao se vuelve una promesa de vida. Volver a casa con luz, ver a los hijos despiertos, tener cuerpo para algo más que dormir. Billinghurst entiende el peso político de esa consigna y también entiende el peso económico. Reducir horas no es solo humanidad, es costo, es productividad, es disciplina. Es el miedo patronal a que, si se concede una vez, se conceda siempre. Y detrás del miedo patronal está el miedo de la élite. Que el Estado deje de ser árbitro distante y se convierta en actor que interviene, del lado de los trabajadores. En ese clima, cada conflicto laboral se vuelve un plebiscito informal sobre el gobierno. Cuando estalla una huelga, y en esos años estallan con frecuencia, a veces por salario, a veces por despidos, a veces por el trato, la ciudad aprende a leerla como un parte de guerra. Si la huelga se extiende, el gobierno parece débil. Si la reprime con dureza, traiciona su imagen de aliado popular. Si media y concede, enfurece a los empresarios y al Congreso. No hay salida limpia. Solo hay costos distintos. Billinghurst elige una y otra vez la mediación que se inclina hacia la reforma, no siempre por decreto inmediato, no siempre con una ley perfecta, pero con una señal clara. El Estado no va a mirar para otro lado, como si el conflicto fuera un asunto privado entre patrón y obrero. Esa sola idea altera el equilibrio de la república aristocrática, donde el Estado ha sido durante décadas más recaudador y gendarme que garante social. Los sindicatos, todavía jóvenes, todavía fragmentados por oficio, por ideología, por rivalidades, perciben la oportunidad, no porque Billinghurst sea un santo, sino porque es útil. Y en política, la utilidad crea alianzas más rápido que la admiración. Hay sociedades de resistencia con influencia anarquista que desconfían de todo gobierno por definición, que ven al Estado como instrumento de dominación. Pero incluso ahí, incluso entre quienes no creen en presidentes, se reconoce que un presidente puede abrir una rendija, y una rendija en un muro es un acontecimiento. La prensa conservadora, en cambio, empieza a construir otro relato. Billinghurst, como agitador desde arriba, como hombre que incita a la huelga al legitimar a los huelguistas, como presidente que, en vez de apagar incendios, sopla brasas para calentarse las manos, y el Congreso, que ya lo mira con recelo desde 1912, encuentra en cada conflicto social un argumento para acercarlo. Interpelaciones, censuras, preguntas que no buscan respuesta sino desgaste, ministros llamados a dar explicaciones como si fueran acusados, debates que se alargan hasta convertir la administración en pantano. La política parlamentaria tiene su propia crueldad. No mata de golpe, mata por anemia. Billinghurst responde como sabe responder un hombre que no confía en la paciencia del procedimiento. No se encierra en el lenguaje técnico, habla hacia afuera. Deja que sus palabras crucen la Plaza Mayor y lleguen a los barrios donde se vive al día. Y cuando el Congreso lo aprieta, él deja entrever,
a veces con claridad, a veces con insinuación, que hay otra fuente de legitimidad. La calle. Eso, para el hemiciclo, es dinamita. Porque el Congreso no solo defiende intereses, defiende su lugar como filtro. Si el Ejecutivo puede saltarse el filtro apelando a la plaza, el edificio entero pierde sentido. Y entonces el conflicto deja de ser sobre una ley laboral o un presupuesto. Se vuelve un conflicto sobre quién manda. En 1913 el Perú vive una modernización desigual que se siente en los detalles. En el centro de Lima hay vitrinas, hay modas importadas, hay cafés donde se discute Europa, pero a pocas cuadras hay callejones húmedos, cuartos sin ventilación, niños descalzos y una economía doméstica que depende de un jornal que se evapora en comida y alquiler. En el Callao, el puerto es una máquina. Grúas, sacos, silbatos, barcos con banderas extranjeras, y esa máquina se detiene si los estibadores cruzan los brazos. La fuerza del movimiento obrero en esos años no está en su representación formal, no la tiene, sino en su capacidad de interrumpir el puerto, interrumpir el transporte, interrumpir la impresión de periódicos, interrumpir la vida normal de la ciudad. Y Billinghurst, que llegó por la presión de la interrupción, entiende el lenguaje. Por eso su gobierno empieza a ser leído como un gobierno que negocia con la interrupción en vez de aplastarla. Hay medidas que se discuten, se anuncian, se aplican por sectores. La jornada de 8 horas no cae como un rayo uniforme sobre todo el país de un día para otro. Se abre paso en ámbitos donde la presión es más fuerte y donde el Estado puede intervenir con más eficacia. El Callao, con su importancia estratégica, se convierte en laboratorio. Los trabajadores portuarios, los de servicios urbanos, los que pueden paralizar lo esencial, empujan con más fuerza, y el gobierno, al ceder en ciertos frentes, manda un mensaje. Se puede ganar. Ese mensaje es oro para los sindicatos y veneno para las élites. Los empresarios y los civilistas no solo temen el costo inmediato, temen el precedente político. Que la calle aprenda que, con huelga y presión, se dobla al Estado. Temen que el presidente se convierta en un árbitro que escucha más el ruido de la plaza que los argumentos del hemiciclo. Temen, en el fondo, que la república aristocrática deje de ser aristocrática, y entonces el cerco se cierra con más disciplina. En el Congreso la obstrucción se vuelve rutina, no siempre con grandes discursos, a veces con pequeñas maniobras. Retrasar, devolver a comisión, exigir informes, cuestionar nombramientos, bloquear presupuestos. La administración pública, que ya es lenta por naturaleza, se vuelve más lenta por diseño. Se busca que el gobierno parezca incapaz, que la plaza se impaciente, que el presidente se desgaste. Billinghurst, en vez de retroceder, acelera. Y ahí aparece su contradicción más peligrosa. El reformista que, al sentir el bloqueo, se inclina a gobernar por encima de la negociación, porque negociar con el Congreso significa ceder, y ceder para él no es solo perder una votación, es perder la plaza, es perder el único sostén que no depende de apellidos ni de clubes, es perder el motor que lo llevó a Palacio. Así que el presidente empieza a hablar con un tono que inquieta, un tono de mandato popular frente a políticos de siempre, un tono que convierte la disputa institucional en una disputa moral. Y cuando la política se vuelve moral, el compromiso se vuelve sospechoso. En las calles esa moralización funciona. Es simple, es clara. Ellos no dejan, nosotros empujamos. La plaza se siente protagonista, y un pueblo que se siente protagonista no vuelve fácilmente a ser espectador. Pero en los cuarteles esa misma dinámica se lee de otra manera. El ejército observa el crecimiento de la movilización con una mezcla de prudencia y alarma. La institución militar, que en teoría debe ser obediente al poder civil, en la práctica se ve a sí misma como garante del orden. Y el orden, para muchos oficiales, no es justicia social, es tranquilidad. Es que el puerto funcione, es que la capital no arda, es que la autoridad no parezca discutible en la calle. Cada manifestación grande, cada huelga que paraliza servicios, cada rumor de enfrentamiento, alimenta una idea silenciosa. Si los civiles no pueden resolverlo, alguien tendrá que hacerlo. Billinghurst, mientras tanto, intenta sostener un equilibrio imposible. Ser el presidente de la reforma sin convertirse en el presidente del caos. Y para eso necesita resultados visibles. No promesas, no discursos, resultados. La jornada de 8 horas, en los sectores donde se logra imponer, se convierte en símbolo, no solo por el número, sino por lo que implica. El Estado reconociendo que el tiempo del trabajador no es propiedad absoluta del patrón, que hay un límite, que hay un derecho, que la vida no es solo producción. Ese símbolo corre por la ciudad como corre el agua por una acequia. Encuentra grietas, se filtra,
llega a lugares donde nadie la invitó. Otros gremios empiezan a exigir lo mismo. Y cada exigencia nueva es una nueva batalla política. El Congreso, al ver que el presidente gana puntos en la plaza, redobla el ataque. Se habla de autoritarismo. Se habla de amenaza a la Constitución. Se habla de gobierno personal. Y no es solo retórica, es preparación. Porque para justificar una salida extrema, y en el Perú, las salidas extremas siempre están en el horizonte, primero hay que construir la idea de que el extremo es necesario. Billinghurst comete errores que facilitan esa construcción. Su estilo, directo, impaciente, a veces despreciativo con el ritual parlamentario, le da munición a sus adversarios. No es un hombre que disfrute del ajedrez lento del Congreso, es más bien un hombre de decisiones, de administración, de resolver, y cuando el Congreso se convierte en pared, él no se sienta a negociar ladrillo por ladrillo. Busca la puerta de atrás, o el martillo. En Palacio la rutina del poder se vuelve una sucesión de urgencias, ministros que entran y salen con papeles bajo el brazo, informes sobre huelgas, telegramas desde el Callao, quejas de empresarios, peticiones de sindicatos, editoriales incendiarios. Y en medio, el presidente, que debe decidir con información incompleta y con el reloj corriendo, porque el tiempo en su gobierno no es calendario, es desgaste. Cada día que pasa sin consolidar una mayoría parlamentaria es un día más cerca del aislamiento. Cada día que pasa sin satisfacer a la plaza es un día más cerca de la desilusión obrera. Y la desilusión obrera es peligrosa. Puede volverse apatía o puede volverse rabia contra el mismo gobierno que antes se apoyaba. Billinghurst intenta, entonces, mantener viva la alianza con los trabajadores, no solo con medidas, sino con reconocimiento, recibir delegaciones, escuchar demandas, dar señales públicas. En un país donde el obrero ha sido invisible para el Estado, ser recibido en Palacio es un acto político en sí mismo. Es decir, existes. Y cuando el Estado dice existes, el obrero deja de ser solo fuerza de trabajo y se convierte en sujeto. Ese cambio simbólico es enorme, y por eso mismo intolerable para muchos. La élite limeña, acostumbrada a que la política sea un asunto de salones, ve con horror la idea de que la plaza tenga acceso al poder, no necesariamente acceso físico, pero sí acceso como interlocutor, porque si la plaza habla y el presidente escucha, el Congreso ya no es el único canal. Y si el Congreso deja de ser el único canal, su poder se reduce. La tensión se vuelve casi teatral. Mientras en el hemiciclo se discuten procedimientos, afuera se discuten horas de vida. Mientras adentro se invoca la Constitución, afuera se invoca el hambre. Y Billinghurst, que necesita a ambos para gobernar, termina inclinándose cada vez más hacia uno solo, la plaza, no por romanticismo, por supervivencia. En 1913 y comienzos de 1914, la confrontación institucional se endurece, los ministros se convierten en blancos. Las interpelaciones no son simples controles, son emboscadas políticas. Se busca exhibir contradicciones, arrancar frases, construir escándalos. La prensa amplifica, los caricaturistas dibujan, los rumores corren por cafés y tranvías, que el presidente quiere cerrar el Congreso, que el Congreso quiere destituir al presidente, que el ejército está inquieto, que tal general habló con tal diputado. En ese ambiente la política deja de ser administración y se vuelve nervio. Billinghurst empieza a considerar seriamente una salida que, en su lógica, parece natural. Si el hemiciclo bloquea, que decida el país. Si los representantes se convierten en obstáculo, que hable la representación directa. La palabra plebiscito deja de ser fantasma y se vuelve herramienta. Para la plaza el plebiscito suena a justicia inmediata, asalto por encima de los que no dejan, a revancha contra el club cerrado. Para el Congreso suena a golpe con guantes blancos, a desmantelamiento del sistema desde dentro, a la puerta abierta para que el Ejecutivo se convierta en poder sin contrapeso. Y para el ejército suena a alarma. Porque un plebiscito en un país polarizado, con huelgas, con movilización, con prensa incendiaria, puede ser chispa. Y el ejército no quiere chispa, quiere control. El presidente, al insinuar esa vía, se coloca en una posición de todo o nada, porque si amenaza con plebiscito y no lo concreta, queda como bluff. Y si lo concreta, empuja a sus adversarios a una respuesta extrema. El Congreso no puede permitir que se le pase por encima sin pelear por su existencia. La élite no puede permitir que se establezca el precedente de que la calle decide cuando el Parlamento estorba, y los militares, que se ven a sí mismos como árbitros finales, empiezan a sentir que el momento de arbitrar se acerca. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue, y esa continuidad es lo más inquietante. La gente compra pan, sube al tranvía, trabaja, discute,
se enferma, se enamora, mientras el Estado se acerca al borde. En los talleres, el ruido de las máquinas tapa las conversaciones, pero en los descansos se habla de política con una familiaridad nueva. En el puerto, los estibadores cuentan los días no por el calendario, sino por las huelgas. Antes de tal paro, después de tal acuerdo. En los cafés del centro, los abogados y periodistas hablan de constitucionalidad como si fuera una cuestión de vida o muerte. Y lo es, porque cuando la Constitución se vuelve campo de batalla, lo que está en juego no es un artículo. Es quien tiene derecho a mandar sin pedir permiso. Billinghurst, en ese punto, ya no puede volver atrás sin perder su identidad política. Si se domestica, si se vuelve un presidente de compromiso con el civilismo, la plaza lo abandona. Y sin plaza el Congreso lo devora. Pero si se radicaliza, si insiste en gobernar apoyado en la movilización, el Congreso y la élite buscarán el modo de sacarlo. Y el modo en el Perú suele tener uniforme. Su gobierno reformista, entonces, se convierte en un gobierno sitiado. Sitiado por el hemiciclo que lo asfixia con procedimientos. Sitiado por la prensa que lo erosiona con adjetivos. Sitiado por los intereses económicos, que lo presionan con amenazas de inversión y de estabilidad, y sitiado también por sus propios aliados de la plaza, que no aceptan la lentitud del Estado y que exigen más, siempre más, porque han aprendido que exigir funciona. Esa es la paradoja cruel del reformismo apoyado en la calle. La calle no se conforma con una reforma. La reforma es solo prueba de que se puede, y si se puede, se debe. Billinghurst intenta administrar esa expectativa con gestos y con medidas, pero el ritmo de la plaza es más rápido que el ritmo del Estado. Y el ritmo del Estado, además, está saboteado por el Congreso. Así que el presidente se ve empujado a una lógica de aceleración constante. Cada concesión crea una demanda nueva, cada bloqueo crea una amenaza nueva, cada amenaza crea un miedo nuevo, y el miedo en política es combustible. En los salones de la élite, el miedo se traduce en conversaciones discretas. Esto se está yendo de las manos. En el Congreso, el miedo se traduce en discursos sobre defender la República. En los cuarteles, el miedo se traduce en planes de contingencia, en lealtades medidas, en oficiales que miran el mapa de Lima como si fuera un tablero táctico. Billinghurst, al apostar por la plaza contra el hemiciclo, gana fuerza inmediata y pierde estabilidad. Porque la plaza puede empujar, pero no puede sostener un gobierno cuando el aparato institucional se le vuelve enemigo. Y el aparato institucional incluye algo más que el Congreso. Incluye la burocracia que demora, los jueces que interpretan, los prefectos que obedecen a medias, los diarios que moldean opinión, los bancos que cierran el grifo, y al final, los fusiles. La confrontación llega a un punto en que ya no se discute solo qué reformas hacer, sino si el presidente tiene derecho a hacerlas de ese modo. Si puede gobernar por decreto, si puede presionar al Congreso con la calle, si puede insinuar que la voluntad popular está por encima de la representación parlamentaria. Y en esa discusión, Billinghurst se queda cada vez más solo en el centro del Estado, porque sus aliados reales no están en los pasillos del poder, están en las calles. Y las calles, por más llenas que estén, no detienen un golpe si el golpe se decide en los lugares donde se decide la fuerza. Aún así, el presidente sigue adelante, no porque no vea el peligro, sino porque su margen de maniobra se ha reducido a una línea delgada. Retroceder es caer. Avanzar puede ser caer también, pero al menos avanzar le permite elegir el terreno. La plaza y el hemiciclo se miran con odio abierto. Ya no hay cortesía, ya no hay ficción de cooperación. Cada sesión parlamentaria es un desafío, cada manifestación es una advertencia, cada editorial es una bala de papel. Cada huelga es un ensayo general, y en medio de ese ruido, el Perú entra en 1914 con una sensación de inminencia, como si la ciudad respirara más rápido, como si el aire estuviera cargado de electricidad, como si todos supieran, sin decirlo, que el choque final no será una votación ni un discurso, sino algo más simple y más brutal. La política, cuando se queda sin puentes, termina buscando puertas, y a veces, cuando no hay puertas, usa la fuerza para abrirlas. Febrero de 1914 no llega como un mes cualquiera. Llega con ese cielo limeño que parece una sábana gris, estirada sobre los techos, con una humedad que se mete en la ropa y en los huesos, con una ciudad que no termina de amanecer del todo. En las madrugadas, el sereno oye pasos que no son de borrachos ni de panaderos. Son pasos medidos, de botas, de patrullas que cambian de esquina. En los cafés del centro, el humo del tabaco se queda pegado a los espejos y a las conversaciones. Se habla en voz baja. Se mira hacia la puerta cada vez que entra alguien.
Y en los portales, donde el eco multiplica cualquier frase, la palabra plebiscito ya no suena a idea, suena a detonador. Billinghurst ha tensado la cuerda hasta el límite, no porque le guste el vértigo, sino porque el hemiciclo le ha cerrado el paso con una paciencia cruel, de esas que no gritan, pero asfixian. El Congreso lo interroga, lo demora, lo desgasta, y él responde con lo único que siente suyo, la plaza. La plaza como respaldo, la plaza como amenaza, la plaza como argumento. Pero la plaza no firma decretos, no aprueba presupuestos, no nombra jueces, no controla cuarteles. La plaza empuja, y empujar sirve hasta que enfrente hay una pared de piedra o una línea de fusiles. En Palacio, la rutina se ha vuelto una sucesión de sobresaltos, telegramas que llegan del Callao con noticias de agitación, informes de prefectos que describen reuniones obreras como si fueran conspiraciones, cartas de empresarios que hablan de ruina y anarquía, con la misma tinta con la que antes pedían concesiones y contratos, y sobre todo, el rumor constante de que el ejército está inquieto. Inquieto no como un cuerpo disciplinado que espera órdenes, sino como un actor que empieza a creer que las órdenes pueden salir de su propia necesidad de salvar algo. En el Perú de la República Aristocrática, el ejército no es un simple instrumento, es una institución con memoria de guerras, de pronunciamientos, de presidentes que entran y salen por la puerta de los cuarteles. Y cuando la política civil se convierte en un duelo sin árbitro, el uniforme se ofrece como árbitro, con una condición. El árbitro decide el resultado. Billinghurst, al hablar de plebiscito, toca el nervio más sensible del sistema. Porque el plebiscito no es solo una consulta, es una manera de decir que la legitimidad puede saltarse el trámite parlamentario, que la voluntad popular, interpretada desde el Ejecutivo, puede pasar por encima de los representantes. Para los obreros, eso suena a revancha contra un Congreso que no los representa. Para los civilistas, suena a demolición del edificio entero. Para los militares, suena a desorden incontrolable. Y el desorden, en la lógica castrense, no se discute, se corta. La ciudad lo siente antes de verlo. Hay señales pequeñas, casi domésticas, un vendedor de diarios que grita titulares más agresivos que de costumbre, un tranvía que se detiene porque una patrulla le ordena esperar, un grupo de hombres que se queda parado en una esquina sin razón aparente, mirando hacia una calle que conduce a un cuartel. En el Callao, los estibadores hablan de política con la misma naturalidad con la que hablan de carga y de mareas. En Lima, los empleados de oficina, los dependientes, los artesanos, todos perciben que algo se está cocinando en un fuego que no se ve. La plaza y el hemiciclo, dos escenarios. Pero ahora aparece un tercero, silencioso y decisivo. El cuartel, Óscar R. Benavides, no es un nombre cualquiera en ese tablero. Militar, con prestigio, con redes, con la autoridad que da el mando y la disciplina, no es un agitador de café ni un tribuno de plaza. Es un hombre de orden. Y el orden, en esos días, se ha convertido en la palabra más peligrosa del diccionario político. Cada bando la pronuncia como si fuera suya. En la madrugada del 4 de febrero de 1914, Lima despierta con un sonido distinto. No es el pregón del PAN ni el silbato del tranvía, es el movimiento de tropas. El golpe no necesita poesía, necesita coordinación, necesita puntos estratégicos. Palacio, comunicaciones, calles clave, edificios donde se concentra el poder. La ciudad, que tantas veces ha visto pasar uniformes, entiende de inmediato que no es un desfile. El golpe militar encabezado por Benavides se impone con la lógica fría de la fuerza organizada. No hay debate, no hay votación, no hay interpelación. Hay órdenes, hay ocupación, hay control. Y hay, detrás, una idea que se presenta como inevitable, que el país no puede seguir en esa tensión entre la plaza y el hemiciclo, que alguien debe poner fin al conflicto. Billinghurst cae. No por una derrota parlamentaria, no por una elección, no por un juicio político. Cae porque el ejército decide que su apuesta por la calle ha cruzado una línea. Y esa línea, en el Perú de entonces, no la dibuja la Constitución, la dibuja el poder real. La escena es brutal precisamente por su sobriedad. Un presidente que llegó con apoyo popular, que habló de reformas, que se acercó a sindicatos, que se convirtió en símbolo para quienes nunca habían tenido símbolos en Palacio. Es desalojado por la maquinaria militar. La plaza, que podía llenar calles, no puede competir con la disciplina de los cuarteles. Puede protestar, puede gritar, puede indignarse. Pero el golpe no se detiene con indignación. Y el hemiciclo, que durante meses lo había cercado con procedimientos, ahora respira, porque el Congreso, aunque no haya dado el golpe con sus manos, se beneficia del resultado.
El presidente que amenazaba con saltarse, la representación ha sido removido. La institución se salva, al precio de aceptar que el árbitro final no es el Parlamento, sino el ejército. Esa es la herida que queda abierta, una herida institucional. Una lección amarga. Cuando la política civil se vuelve guerra de trincheras, el uniforme entra como solución rápida. Y la solución rápida siempre cobra intereses. Billinghurst, derrotado, no se convierte en mártir de inmediato. La historia rara vez concede martirios limpios. Queda más bien como un hombre que apostó fuerte y perdió, un reformista que quiso empujar cambios sociales reales, pero que eligió un método que lo dejó sin defensas dentro del Estado, porque el Estado, en ese momento, no era un terreno neutral. Era un edificio construido para que ciertas manos abrieran puertas y otras se quedaran afuera. El exilio llega como llegan las derrotas políticas, con prisa, con papeles, con maletas hechas a medias, con despedidas que no se anuncian. El expresidente sale del país y con él se va una posibilidad. No la posibilidad de reformas laborales. Esas ideas ya están en el aire y no se evaporan, sino la posibilidad de que un presidente sostenga esas reformas sin romper el equilibrio institucional o sin ser aplastado por él. En Lima, la vida vuelve a su ritmo aparente. Los tranvías vuelven a chirriar en las curvas. Los cafés vuelven a llenarse. Los diarios vuelven a imprimirse con la misma tinta que ayer pedía orden y hoy celebra estabilidad. Pero debajo de esa normalidad hay un cambio. La plaza ha aprendido que puede empujar, sí, pero también ha aprendido que el empuje tiene un techo. Y el hemiciclo ha aprendido que puede resistir, sí, pero que su resistencia puede terminar llamando a un tercero que lo deja en evidencia. Los obreros que habían visto en Billinghurst una rendija en el muro sienten el golpe como una advertencia. No necesariamente como el fin de sus demandas, pero sí como el recordatorio de que el poder no se entrega por gratitud, se disputa y se paga. Las reformas laborales que su gobierno impulsó, la jornada de 8 horas en ciertos sectores, el reconocimiento de la cuestión social, como asunto de Estado, quedan como un antecedente que no se puede borrar. Porque una vez que el Estado admite que el tiempo del trabajador puede ser regulado, que la relación laboral no es solo contrato privado, sino tema público, ya no se puede volver del todo al silencio anterior. Se puede frenar, se puede retrasar, se puede reprimir, pero no se puede fingir que nunca existió. Sin embargo, el costo político de ese antecedente es enorme. Las élites y los civilistas sacan su propia conclusión. La reforma social, si se hace, debe hacerse sin permitir que la plaza se convierta en cogobierno. Debe hacerse con control, con gradualismo, con filtros. Y el ejército, por su parte, refuerza su papel como guardián del orden, un orden que se define desde arriba. Billinghurst, lejos de Lima, vive el exilio con la mezcla amarga de quien ha tocado el poder y ha sido expulsado de él. No es el exilio romántico del poeta que escribe contra la tiranía desde un café europeo. Es el exilio del político que sabe que su derrota no fue solo personal, sino estructural, que su estilo, ese instinto plebiscitario, esa desconfianza hacia la negociación parlamentaria, lo llevó a depender de un apoyo que no podía protegerlo cuando el choque se volvió militar. Porque la plaza es fuerza, pero es una fuerza dispersa. La plaza se enciende y se apaga. La plaza se entusiasma y se cansa. La plaza puede ser multitud hoy y silencio mañana. El cuartel, en cambio, es continuidad, es jerarquía, es cadena de mando. Y cuando el conflicto se traslada al terreno de la fuerza, la plaza juega con desventaja. En 1915, Guillermo Billinghurst muere, el 28 de junio. La fecha cae como un cierre biográfico que no alcanza a cerrar el debate que dejó abierto. Muere un expresidente derrocado, un político que intentó empujar reformas sociales en un país donde la política estaba diseñada para que las reformas fueran concesiones controladas, no conquistas arrancadas por presión. Su figura queda atrapada en esa tensión que lo definió desde el inicio de su presidencia. La plaza y el hemiciclo. Para unos, Billinghurst será el presidente que escuchó a los trabajadores, que abrió puertas, que habló de derechos cuando el Estado prefería hablar de orden. Para otros, será el hombre que quiso gobernar por encima de las instituciones, que coqueteó con la idea de saltarse al Congreso, que alimentó la agitación y puso al país al borde del abismo. Y ambas lecturas tienen materia, porque Billinghurst no fue un revolucionario que buscara destruir el Estado, pero tampoco fue un administrador dócil de la república aristocrática. Fue un reformista que creyó que el sistema podía ser empujado desde afuera, con la presión de la calle, cuando desde adentro se volvía un muro. Y ese empuje que le dio poder rápido lo dejó aislado en el momento decisivo. Hay una imagen que queda, casi como fotografía mental de esos años.
La Plaza Mayor con gente reunida, voces, pancartas, expectativas, y a pocas cuadras, el hemiciclo con sus debates, sus procedimientos, su lenguaje de legalidad, dos legitimidades enfrentadas, y entre ambas el cuartel esperando. El golpe de 1914 no solo derriba a un presidente, derriba la ilusión de que bastaba con tener la plaza para gobernar, y también derriba la ilusión de que bastaba con tener el hemiciclo para sostener la república, porque cuando el conflicto se vuelve insoluble dentro de las reglas, el país descubre quién tiene la llave de la puerta final. Billinghurst muere en 1915, pero su historia no se queda en el pasado como una anécdota. Queda como advertencia y como antecedente. La reforma social en el Perú ya no podrá ser ignorada, pero tampoco podrá ser emprendida sin calcular el precio institucional. La plaza ha probado su fuerza, el hemiciclo ha probado su capacidad de bloqueo, y el ejército ha probado, una vez más, que cuando decide intervenir, no pide permiso. En esa Lima húmeda, de tranvías y periódicos, de muelles y talleres, de cafés y callejones, la política dejó de ser solo un asunto de apellidos y clubes. Se volvió también un asunto de horas de trabajo, de salarios, de dignidad. Billinghurst empujó esa puerta. La empujó con el hombro, con la voz, con decretos y con gestos. La puerta se abrió un poco. Y entonces, desde el otro lado, alguien la cerró de golpe. El sonido de esa puerta cerrándose, seco, definitivo, es el sonido que acompaña su final político. Y, de algún modo, el sonido que anuncia que el Perú del siglo XX ya no podrá vivir tranquilo en la vieja comodidad de la república aristocrática, porque la plaza, una vez que aprende a hablar, no vuelve a callarse del todo, aunque la callen, aunque la golpeen, aunque la exilien junto con el hombre que, por un instante, pareció escucharla desde palacio.